Permítanme, por favor, compartir las diapositivas que tengo preparado para el día de hoy. A ver, ¿se ve, Reader? ¿Me confirmas, por favor? Sí, doctora. Ya, perfecto, gracias. Bien, amigos, el tema que nos convoca el día de hoy, que en realidad más que hacer una clase, espero que sea una especie de conversatorio, ¿cierto? Donde podamos de repente dilucidar algunas dudas, compartir algunas ideas, experiencias y de repente también abrir el camino para plantearnos una serie de dudas también que se puedan tener respecto a la teoría del caso, ¿no? Empiezo haciéndoles una pregunta para que me contesten en el chat, así de manera espontánea. Quiero lluvia de ideas. ¿Qué entienden ustedes desde su propia perspectiva o qué idea tienen acerca de la teoría del caso? A ver, ¿qué es para ustedes teoría del caso? Los leo en el chat. Por ahí, Miranda nos dice que es un método. Estrategia legal, por ahí nos ponen. Herramienta de apoyo. Tesis nos ponen ahí. Es una hipótesis, aprender, es planteamiento de la estrategia legal de las partes, hechos, normativa, muy bien, un concepto muy amplio. Estrategia legal, análisis de los hechos, una hipótesis, estrategia metodológica. Bueno, todos tenemos más o menos una idea de lo que es la teoría del caso. Bien, como bien lo han señalado ustedes, pues han existido o existen hasta el día de hoy dos posturas respecto a lo que es la teoría del caso. Por un lado viene una postura que es de repente la postura que anteriormente se manejaba, que se entendía a la teoría del caso como el punto de vista desde el cual se apreciaba toda la prueba y se intentaba convencer al juez de que los hechos ocurrieron de tal manera. Es decir, venía a ser el relato, ¿cierto?, que cada una de las partes presentaba al juez para desde ese punto de vista intentar que el juez apreciara toda la evidencia que se iba dando a lo largo del juicio, ¿no? Esta postura de repente era la que tenían los juristas a un inicio de todo este cambio de nuevo del antiguo sistema al nuevo sistema procesal penal en el país, ¿no? Entonces se consideraba que esta venía a ser la teoría del caso. La narración desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista de cómo habían ocurrido los hechos. De tal manera que la fiscalía tenía una narración que evidentemente iba acorde a la comisión de un hecho delictivo, mientras que la defensa tenía otra postura, otra posición desde cual narraba cómo habían sucedido los hechos e intentaba persuadir al juzgador para que se absolviese de los cargos a su patrocinado, ¿no? Pero ahora, como bien lo han señalado la mayoría de ustedes, pues existe de repente una concepción de teoría del caso un poco más amplia, ¿no? Entonces, muchos juristas nos dicen que la teoría del caso, en simples palabras, viene a ser la estrategia a través del cual se organizan las acciones dentro del proceso. Es decir, que hoy en día, o la mayoría de juristas de repente ya adoptan esta concepción de que la teoría del caso viene a ser aquella metodología organizada que se vale de distintas técnicas, como la técnica de la investigación, la técnica de litigación oral, para construir, ¿cierto?, y sustentar una determinada posición respecto a cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Es decir, ya no conciben a la teoría del caso como una narración desde nuestro punto de vista, sino viene a ser aquel plan, aquella metodología o aquella estrategia que va a seguir en líneas generales el abogado defensor o va a seguir el Ministerio Público para intentar construir cuál es el caso a partir de los hechos y dotar estos hechos de alguna calificación jurídica y buscar a su vez los elementos de convicción que van a respaldar esa posición, ¿no? Entonces viene a ser como que un concepto mucho más amplio de lo que inicialmente se creía. En esa línea,
Benavente Chorres, sostiene un concepto que es bastante comprensivo, por así decirlo, de ambas posturas, ¿no? Nos dice que la teoría del caso no consiste en solamente narrar una historia, ¿no? La perspectiva anterior que se tenía. Desde la óptica de la parte expositora, con la finalidad de persuadir al juzgador, sino que es, por un lado, la herramienta metodológica que por excelencia que tienen las partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los hechos materia del proceso. Y por otro lado, es un sistema o aparato conceptual que permite la articulación de 3 niveles de análisis: fáctico, jurídico y probatorio, ¿no? Entonces, en pocas palabras, este autor viene ya a establecer un concepto mucho más amplio de lo que vendría a ser la teoría del caso, señalando pues que no solamente es esa narración que vamos a hacer llegado el momento, si es que el caso pasase a la etapa de juzgamiento, sino que también es entendido como esa herramienta metodológica que nos va a permitir a nosotros como abogados o como parte del Ministerio Público poder construir el caso y recolectar todas aquellas evidencias que nos van a servir para sustentar nuestra posición, ¿no? Si nosotros volvemos al concepto que les había planteado, estos dos conceptos que se diferencian claramente, podríamos decir que los que sostenían la primera posición, que era que la teoría del caso iba a ser simplemente una narración desde nuestro punto de vista, a partir de la cual se pretendía convencer al juzgador, pues llegaríamos a la conclusión de que la teoría del caso únicamente tendría que ser aplicada al momento del juicio oral, ¿cierto? Cuando expongamos de repente nuestros alegatos de apertura, ¿no? Momento en el cual se le expone al juez o a la sala, al juzgado colegiado, etcétera, cuál es nuestra posición como fiscalía o nuestra posición como abogados defensores, tomando los hechos que desde nuestro ángulo son los más relevantes y tratando de explicar toda la evidencia a partir de esos hechos, ¿no? Pero si nosotros ya concebimos a la teoría del caso como una estrategia, una metodología, un plan, si se quiere, de investigación, vamos a, pues, apreciar de que la teoría del caso no se va a aplicar únicamente al momento del juicio oral o cuando las partes expongan su teoría del caso a través de los alegatos de apertura, sino que podríamos decir que la teoría del caso va a ser la herramienta que se va a usar desde el primer momento que nosotros tengamos contacto con un determinado caso. Si, por ejemplo, yo soy parte del Ministerio Público, yo soy el fiscal, yo soy el fiscal adjunto o parte del equipo de la Fiscalía, yo voy a empezar a construir la teoría del caso desde que tenemos la noticia criminis, ¿no? Desde que nosotros recibimos de repente alguna denuncia, leemos algún periódico o vemos alguna noticia en la televisión de que se ha cometido un hecho delictivo. A partir de ese momento se va construyendo una teoría del caso, se va armando cuál va a ser la teoría del caso a partir de determinadas hipótesis que nosotros podemos tener de cómo han sucedido los hechos, ¿no? Entonces, por un lado, la primera postura únicamente se usaría para los casos de juicio oral, y la otra postura nos permite apreciar que la teoría del caso puede ser aplicada desde un primer momento. Si nosotros, por el contrario, no somos parte del Ministerio Público, si no somos abogados defensores, es evidente que vamos a empezar a armar nuestra teoría del caso desde que nos hacen alguna consulta, ¿no? Un eventual cliente. Entonces vamos a poder, a partir de lo que nos va diciendo, de la información que nos va dando, de los datos que nos va brindando, vamos a poder armar cuáles son los hechos que han podido suceder en este caso, ¿no? Y qué estrategia o línea de defensa podríamos seguir. Ahora bien, si es que de repente somos abogados defensores, pero que no hemos tenido el caso desde un primer momento, desde la denuncia, desde la detención,
sino que de repente nos han buscado ya cuando el caso se encuentra en una etapa intermedia o peor aún, en una etapa de juzgamiento, va a ser un poco más difícil o va a ser mucho más alta la valla que nosotros vamos a tener como abogados defensores para armar cuál va a ser la teoría del caso, ¿no? Porque se supone que ya tendríamos que asumir como nuestra la teoría del caso del abogado que anteriormente ha estado llevando la defensa. La teoría del caso es un concepto que no ha sido pasible o no ha sido aceptado por todos los juristas en nuestro país, ¿no? De hecho, ha tenido una serie de críticas, ha tenido una serie de cuestionamientos, ¿no? Por eso es que existen una serie de mitos o cuestionamientos que se han elaborado acerca de la teoría del caso. Unos juristas, por ejemplo, decían al inicio cuando se hablaba de la teoría del caso que esta figura no servía para nada, que esta figura era copiada del sistema anglosajón. Ciertamente el término teoría del caso sí es un tema de repente que surgió en el sistema anglosajón. ¿Qué es lo que sucede en ese sistema? El fiscal no va a ser quien tiene el monopolio de la investigación, sino que las defensas pueden también establecer su propia investigación. Por eso es que de repente nosotros hayamos podido ver en algunas películas que se llaman a ciertos testigos, que son en una especie de oficinas donde están frente al abogado y se les va grabando la entrevista o la declaración que puedan tener, ¿no? Y se les hace jurar previamente. Entonces, es permitido que el propio abogado pueda desplegar su propia investigación de tal manera que tiene su teoría del caso que va a desplegar a lo largo de su investigación, ¿no? Sin embargo, si nosotros adoptamos esta segunda posición que les acabo de decir y entendemos que la teoría del caso es aquella metodología organizada para que nosotros podamos construir y sustentar una determinada posición, pues no estaríamos de repente distanciándonos de lo que se entiende en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en el sistema anglosajón en sí, de lo que es la teoría del caso de ellos propios, y estaríamos adoptando de repente una propia teoría del caso o una propia concepción de lo que es la teoría del caso, ¿no? También se ha dicho que la teoría del caso se contrapone a la teoría del delito. Sin embargo, desde mi punto de vista, son dos cosas completamente distintas. Mientras que la teoría del caso es aquel plan que nosotros vamos a seguir para ir construyendo los hechos desde una determinada posición, la teoría del delito viene a ser aquella herramienta conceptual que nosotros, los abogados, vamos a emplear para determinar si un determinado hecho, si un determinado suceso reviste las características de un evento delictivo, ¿no? Tal es así que, como bien sabemos, la teoría del delito en nuestro sistema por lo menos es tripartito, ¿no? Que es la acción típica, antijurídica y culpable, por lo general, ¿no? Ya sin hablar de condiciones objetivas de punibilidad o de otros elementos que de repente se puedan estudiar en uno u otro caso, ¿no? Entonces, no se contraponen estos dos sistemas, estos dos instrumentos, sino que muchas veces la teoría del caso tiene que valerse o tiene en un determinado momento que emplear la teoría del delito para que nosotros podamos determinar si ese determinado suceso puede ser calificado como delito o de repente carece de alguno de los elementos. Podría carecer de tipicidad, podría carecer de antijuricidad o de culpabilidad, ¿no? Entonces, nuestra postura, por ejemplo, si fuésemos abogados defensores, sería de repente adoptar que ese hecho que se le está imputando a nuestro patrocinado es antijurídico, por ejemplo, porque concurre a alguna, podría ser una legítima defensa, por ejemplo. Entonces ya estaríamos estableciendo de que nuestra teoría del caso se inclina más por un evento de la
antijuricidad que es propia de la teoría del delito, ¿no? También se ha establecido que la teoría del delito es solo para juicio oral, o algunos cuestionamientos, algunas personas cuestionaban este hecho, ¿no? Pero como bien ya ha quedado fijado en los conceptos, pues no es solamente que utilizamos la teoría del caso en el juicio oral, sino que lo vamos a utilizar a lo largo del proceso, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a utilizar a lo largo del proceso? Porque si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en una etapa de investigación preparatoria, o más atrás incluso, en diligencias preliminares, si nosotros poseemos una determinada postura, ¿cierto?, a partir de los hechos inamovibles, nosotros podríamos, siendo fiscales o parte de la fiscalía, trazar un plan de investigación, ¿no? Y actuar ciertas diligencias que sean acordes, pertinentes al suceso que estamos investigando, ¿no? Del mismo modo, si nosotros fuésemos parte de la defensa y nuestra postura, por ejemplo, está en que se ha cometido una legítima defensa, tendríamos que solicitar al fiscal que se realicen ciertas diligencias con miras a determinar si nuestra postura es una postura que se acerca a la realidad de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Asimismo, otro mito u otro cuestionamiento que se ha hecho respecto a la teoría del caso es que solo sirve para hablar bien o para impactar al juez, a la sala, al colegiado, ¿no? Esto no es así porque si bien la teoría del caso en un determinado momento va a servir para que nosotros podamos formular nuestros alegatos de apertura, nuestros alegatos de clausura y de repente desarrollar alguna estrategia de litigación oral ya en el juzgamiento. Sin embargo, la teoría del caso, como bien lo he dicho, nos va a servir en todo el proceso como aquel plan que nosotros debemos de seguir para corroborar nuestra posición, ¿no? Y es más, este cuestionamiento venía a partir de que se creía pues que la teoría del caso era una figura del sistema anglosajón. Entonces, como se creía que era una figura del sistema anglosajón, se consideraba de que la teoría del caso, como parte de una litigación oral, de una estrategia de litigación oral, únicamente servía para que nosotros podamos hablar bien, impactar, o para causar buena impresión al juez y poder persuadirlo, ¿no? Pero aquellas personas que plasmaban este cuestionamiento no se percataban que en Estados Unidos o en el sistema anglosajón en sí, muchas veces quien va a juzgar o determinar si un hecho va a ser reprimido a través de una sanción penal, son muchas veces personas comunes y corrientes. ¿Qué quiero decir con eso? Son personas que no son abogadas, sino pueden ser médicos, pueden tener distinto tipo de profesión, pero que han sido convocados a formar parte de un jurado, los famosos jurados. Entonces, en Estados Unidos o en cualquier parte o país del sistema anglosajón, evidentemente que uno sí tiene que valerse de estrategias de repente oratoria para poder llegar o persuadir o convencer a ese jurado, porque finalmente el jurado, si bien va a apreciar las pruebas, evidentemente, también va a estar influenciada por lo que le pueda decir el abogado. Por eso es que los juicios en Estados Unidos o en cualquier parte del sistema anglosajón son mucho más teatralizados, ¿cierto? Pero en nuestro país, pues yo nunca he visto, por ejemplo, un abogado defensor que salga de su sitio y se empiece a desplazar para hacer su alegato de apertura o su alegato de clausura, ¿no? Puede haber, sin duda, pero no es muy común. Por lo general, simplemente si se quiere parar, se para, o simplemente puede estar sentado el abogado defensor o el mismo fiscal y exponer los argumentos, porque finalmente
va a estar frente a un juez, a un colegiado que es conocedor del derecho, que es un abogado. Por lo tanto, no va a interesar mucho, o bueno, no va a ser lo principal que llegue al juez a través de hablar bonito o manejar un verbo florido, una buena oratoria. No va a ser lo principal, ¿no? Sino lo principal, como vamos nosotros a convencer al juzgador, es a través de los argumentos, que estos tengan sustento jurídico y que estén respaldados por ciertas pruebas, o principalmente estén respaldados los hechos relevantes por ciertos elementos de prueba que nosotros podamos ofrecer, ¿no? Ahora bien, la teoría del caso se dice que tiene tres elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. El elemento fáctico vienen a ser todas aquellas aseveraciones acerca del lugar, tiempo, participación, conducta, resultado, etcétera, ¿no? Es decir, el elemento fáctico viene a ser la narración que nosotros hacemos de un determinado suceso, tratando de repente ser lo más minucioso posible respecto de los hechos relevantes, ¿no? Es evidente que el elemento fáctico va a ir cambiando a medida que avance la investigación. Al inicio de la investigación nosotros vamos a tener pues varias hipótesis de repente de lo que ha podido suceder en la realidad, ¿no? Pero a medida que vaya avanzando la investigación, vamos a recabar muchos más datos, de tal manera que nuestra narración va a ir completándose y vamos a ir de repente descartando una serie de hipótesis, ¿no? Para quedarnos finalmente con una sola hipótesis. Ahora bien, todas estas aseveraciones respecto del lugar, tiempo, participación, resultado, etcétera, necesariamente tienen que ser encuadradas en un determinado ámbito jurídico, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos, nuestra teoría del caso se tiene que basar en hechos, y estos hechos deben de encuadrarse en ciertas normas, ¿no? Y no solamente tienen que encuadrarse, sino nosotros tenemos que justificar por qué se encuadran en esas normas y de repente por qué no se encuadran en otro tipo de normas, ¿no? Y el elemento jurídico, que va a ser la calificación jurídica que cada una de las partes va a realizar respecto de los hechos, es importante que se realice respecto de todos los hechos relevantes, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal nos dice que, o nos hace una narración de un determinado delito, pongamos que sea, por ejemplo, el delito de falsificación de documentos, y nos dice sí, que el fulano tal ha falsificado tal documento, y nos dice cuál es el documento, pero no nos dice, por ejemplo, en qué ha consistido el perjuicio que se habría ocasionado con ese documento, ya estaría, esa teoría del caso estaría incompleta, ¿no? Porque el elemento jurídico tiene que plasmarse respecto de todos y cada uno de los elementos del delito. Ojo, acá es importante, y ahí viene de repente la relación entre la teoría del caso y la teoría del delito. En esta parte del elemento jurídico es donde nosotros vamos a aplicar lo que es la teoría del delito, ¿no? Entonces tenemos que delimitar, encuadrar cuáles son todos los elementos del delito. No basta que el fiscal me diga una narración o me dé una narración respecto a una falsificación de documentos y en la parte jurídica no me diga en qué consiste ese perjuicio que se habría generado a través de ese documento falsificado, ¿no? Necesariamente tenemos que satisfacer todos los elementos. De igual manera, si nosotros fuésemos parte de la defensa, no basta que nosotros aleguemos alguna causal de eximente de responsabilidad penal. Por ejemplo, si nosotros alegásemos una legítima defensa, no basta solamente con señalar de repente que lo hicimos en defensa de una tercera persona o en defensa de un familiar, sino tenemos que cumplir todos los elementos que se requieren para que se configure en su totalidad la legítima defensa.
Y finalmente, en nuestra teoría del caso, ya tenemos la narración, que es el elemento fáctico que va a servir de sustento al elemento jurídico. Además de estos dos elementos, tenemos que tener el elemento probatorio, que vienen a ser el cúmulo de medios de prueba, ¿cierto?, que se van a usar para sustentar nuestra postura o para sustentar cada una de las proposiciones fácticas que nosotros podamos tener respecto del caso. Entonces, recapitulando, la teoría del caso va a estar completa únicamente si tiene estos tres elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico respecto a todas las, no solamente a todas las los elementos del delito, sino tendría que ser respecto a la participación de la determinada persona, si es autor, si es cómplice, etcétera. También podría ser respecto a las circunstancias de modificación de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces tiene que ser lo más completo posible. Y el elemento probatorio, que vienen a ser los elementos de convicción o los medios probatorios que nosotros vamos a ir recopilando a lo largo de la investigación para sustentar nuestra postura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, voy a verlos en el chat o de repente podríamos abrir el micro. Por acá nos preguntan, ¿esos elementos de la teoría del contrato, no, es de la teoría del caso, debe ser, son para el Ministerio Público? En un momento más vamos a ver eso. A ver, otra pregunta más de repente de alguien. Por acá nos pone, doctora, disculpe, dentro de la teoría del caso está incluyendo los alegatos de clausura. Pues la teoría del caso sí nos va a servir para hacer tanto los alegatos de clausura y los alegatos de apertura, ¿no? Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Sobre el elemento fáctico se refiere a la narración de los hechos y sobre el elemento jurídico se refiere a la tipificación del posible delito. Gracias. Sí, el elemento fáctico en efecto se refiere a la narración de los hechos, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si yo soy fiscal y empiezo a tener mi teoría del caso, recibo una noticia criminis, por ejemplo, consistente en el delito de peculado que se haya podido cometer respecto de un dinero que estaba en custodia del tesorero de una determinada municipalidad, pongámosle así, ¿no? Entonces, el elemento fáctico viene a ser la narración. El día tal, fulano, que sería un servidor, funcionario público, quien se encontraba en custodia o quien custodiaba determinada suma de dinero, agarró la suma de dinero y diciendo que se lo llevaba a otro lugar para, no sé, para custodiarlo. Sin embargo, nunca más volvió a su centro de trabajo, por lo cual se habría pues apropiado de esa suma de dinero. Entonces, ese va a ser el relato o el elemento fáctico de ese hecho, ¿no? Y el elemento jurídico va a ser cómo el fiscal lo va a encuadrar en el delito de peculado, ¿no? Entonces ahí tendrá que hacer referencia a todos los elementos del delito, ¿cierto? Y también de repente si hay alguna circunstancia de modificación de la responsabilidad penal, etcétera, ¿no? A ver. A ver, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo sería la teoría del caso del abogado de la parte agraviada en cualquier delito? ¿Y qué forma su teoría del caso debe apoyar la del fiscal para lograr una sentencia condenatoria? Saludos, Wilber Málaga, desde Hilo Moquegua. Entonces nos pregunta cuál debe ser de repente la postura del abogado de la parte agraviada. Ojo acá, que nosotros debemos de tener en cuenta en qué momento nos vamos a encontrar en el juicio
o en el proceso en sí, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, fuésemos los abogados de la parte de agraviada y nos encontramos en diligencias preliminares o nos encontramos en investigación preparatoria y nos hemos constituido en actores civiles, nosotros tranquilamente podríamos solicitar a partir de nuestra postura, de la versión que nosotros tenemos. Evidentemente, en esta versión que nosotros vamos a poder tener, va a ser que el denunciado es quien ha cometido un hecho delictivo en perjuicio de nuestro patrocinado, de nuestra patrocinada, ¿no? Entonces, en ese entendido tenemos que trazar la línea de defensa que podríamos tener, ¿no? Pero como quiera, sé que el Ministerio Público es el titular de la acción y quien en nuestro país tiene el monopolio de la investigación, nosotros vamos de repente a poder complementar las actuaciones del fiscal. Si, por ejemplo, el fiscal ha llamado a declarar a 3 testigos, pero según la narración que nos ha podido hacer nuestra patrocinada o nuestro patrocinado, había un 4º testigo que estaba presente y con lo cual se cerraría de repente el círculo, lo que nosotros podríamos hacer es solicitar a la fiscalía que se llame también esa persona, ¿no? Entonces, ven la importancia de la teoría del caso, porque si bien es la metodología que nosotros vamos a utilizar, tenemos que partir de ciertos hechos que nosotros consideramos que son los relevantes a nuestra posición. Y a partir de ello, nosotros podríamos ir solicitando una serie de actuaciones, ¿no? Y si por el contrario nosotros ya nos encontrásemos en una etapa de juzgamiento, acá ya principalmente es el fiscal quien va a exponer la teoría final del caso que tiene, ¿cierto? Y se va a centrar en todos los elementos del delito, ¿no? Entonces, en acreditar que ha habido un suceso penal, que este suceso penal o evento penal ha sido pues producido por una determinada persona y nosotros como abogados de la agraviada pues tendríamos principalmente ya en este estadio de juicio oral que basarnos o fijarnos principalmente en lo que es el resarcimiento, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que narrar el evento desde nuestra postura y también hacer ver que a lo largo del juicio, pues vamos a acreditar que esos hechos han generado un determinado perjuicio o daño a nuestro patrocinado y que por lo tanto este daño, cumpliendo determinados elementos ya de tipo civil, ¿cierto? Porque la responsabilidad básicamente es una responsabilidad civil que nosotros podríamos llegar a exigir o llegar de repente a hacer ver en el juicio. Entonces, a partir de ese daño, nosotros lo que vamos a solicitar es el resarcimiento a favor de nuestra patrocinada o de nuestro patrocinado, ¿no? A ver, por ahí más preguntas. Buenas noches. Para aplicar la teoría del delito, ¿hay elementos, estructura? Mi pregunta es, para la teoría del caso, ¿hay elementos o reglas a seguir? Hay una metodología, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como quiera que la teoría del caso es una metodología que no se encuentra regulada en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, no tiene una serie de pasos delimitados, ¿no? Puede estar ya a discrecionalidad del propio abogado cuáles van a ser los pasos que va a seguir en la investigación, por ejemplo, qué elementos puede solicitar, qué documentos puede requerir al fiscal que se recaben en la investigación, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entre proposiciones fácticas y supuestos de hecho? Yo pienso que las proposiciones fácticas, igual lo vamos a ver más adelante, son las afirmaciones que se hacen o, como su nombre mismo lo dice, las proposiciones, las frases que nosotros podríamos acuñar a nuestra teoría del caso, ¿no? Entonces,
En cambio, los supuestos de hecho ya se enmarcan más o se relacionan de repente más con la norma, ¿no? Esa principalmente podríamos decir que es la diferencia. A ver, doctora, la teoría suele ser lo que llaman los fiscales como, por ejemplo, el que acusa a Keiko, como la tesis fiscal. Sí, sí, podríamos decir que es una especie de tesis fiscal, pero no solamente es la tesis fiscal, sino va a ser el plan de trabajo que nosotros vamos a seguir. Por ejemplo, si nosotros somos, hablando de lavado de activos, si nosotros somos la fiscalía y nos llega la noticia criminal de un determinado acto que se encuadraría dentro del delito de lavado de activos, por ejemplo, que se haya hecho la compra de una casa y que esa casa habría sido comprada con dinero proveniente del narcotráfico, por ejemplo. Entonces, nuestra teoría del caso inicialmente sería ya, tenemos la noticia criminis de que hay una compra, una operación económica de una determinada casa y esta casa se habría comprado con dinero del narcotráfico. Entonces, ¿qué necesito yo acopiar para dilucidar si estamos efectivamente frente a este evento criminal o no? Necesitaríamos la declaración de quién ha comprado la casa, solicitar de repente al notario que nos mande cuál es la escritura pública, ¿cierto? Porque en la escritura pública muchas veces se endosa si ha sido por cheque o de qué manera. De repente podríamos, no sé, investigar si es que esta persona tiene algún tipo de investigación o sentencia por narcotráfico, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos nos van a ir perfilando si es que se ha cometido el hecho, si es que esa persona puede ser el autor, ¿no? Entonces, la teoría del caso no solamente viene a ser la tesis que nosotros vamos a tener, que podría ser inicialmente muchas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si es que nos encontrásemos en el caso de que encontramos un cuerpo, ¿cierto?, descuartizado y quemado en la vía pública. Entonces, si encontramos este cuerpo, pueden haber muchas tesis, que ha sido asesinada por la pareja, que ha sido asesinada en un ajuste de cuentas, que ha sido asesinada de repente la persona, no sé, por algún crimen pasional, que se le haya robado, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener al inicio muchas hipótesis, ¿no? Pero estas hipótesis, una y otra, se van a ir descartando a medida que nosotros vayamos desplegando el plan que hemos trazado, ¿no? Si, por ejemplo, ya ha habido la necropsia de ley, si, por ejemplo, se han determinado que existían restos biológicos de una tercera persona en la escena del crimen, etcétera. Entonces vamos descartando qué es lo que o vamos diferenciando qué es lo que pudo haber pasado de lo que no pudo haber pasado, ¿no? Acá me ponen, doctora, buenas noches, sobre la teoría del caso, ¿cómo podría coordinar el Ministerio Público y la parte agraviada cuando se presenta el sobreseimiento, ¿no? Bueno, coordinar no necesariamente, sino cada uno podría plantear pues, su apelación, ¿no? Entonces, podrían en su apelación de repente sustentar pues los argumentos que puedan de repente rebatir ese sobreseimiento, ¿no? Pero es muy importante hacer relieve o poner relieve de que la parte agraviada o la defensa de la parte agraviada juega un papel importantísimo en toda la investigación, ¿no? Porque si nosotros tenemos nuestra teoría del caso, de repente nuestro patrocinado nos ha dicho cómo han ocurrido los casos, y nosotros también hemos investigado por nuestra cuenta, hemos recabado videos, hemos recabado testimonios, ¿cierto? Nos hemos entrevistado con personas que nos han dicho cómo han ocurrido los hechos, entonces nosotros podríamos solicitar al fiscal que se realicen ciertas diligencias, o podríamos entrevistarnos con fiscal y de repente ayudarle a trazar su propia línea de investigación, diciéndole, doctor, ha sucedido esto, doctor, hay tal testigo, doctor, hay tal documento, ¿cierto?, que nos pueden ayudar para corroborar que se ha cometido el evento delictivo o para recabar mayores elementos que puedan servir para sustentar
una formalización de la investigación preparatoria o posteriormente para sustentar de repente una acusación, ¿no? Muchas veces yo he tenido casos en los que pues estoy en declaraciones, ¿cierto? Está como abogada del agraviado, está un miembro del Ministerio Público, que por lo general son los asistentes en función fiscal quienes toman las declaraciones, está el denunciado y su defensa, y muchas veces los fiscales o los asistentes, teniendo tantos casos, de repente se les pueden pasar datos que son importantes para el caso, ¿no? Y no se le hace la pregunta que es necesaria en este caso, ¿no? Entonces nosotros, como en el nuevo código se nos faculta para participar en todas las diligencias, ¿cierto? Nosotros podríamos, llegado el momento, formular la pregunta que se le escapó al asistente fiscal, o que no supo cómo formularla, o que de repente no conocía un nuevo dato de la investigación, etcétera. Entonces nosotros podemos de alguna manera suplir esos vacíos, esas deficiencias que podamos ir viendo en la investigación, ¿no? Entonces es fundamental nuestra postura, nuestra presencia, el despliegue de nosotros como abogados defensores de la parte agraviada. Y para esto precisamente nos sirve la teoría del caso. Si es que nosotros tenemos una posición de cómo han sucedido los hechos, evidentemente que la declaración que se pueda realizar en la fiscalía tiene que ir acorde a lo que nosotros queremos o la información que nosotros queremos obtener de aquel testigo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la teoría que nosotros hemos podido formular, para realizar de repente preguntas que vayan en el sentido de nuestra hipótesis inicial que podríamos tener. A ver, una última pregunta antes de continuar con la clase. Buenas noches. Finalmente, la teoría del caso del agraviado tiene que estar de la mano con la teoría del caso fiscal para así plasmarlo en nuestro alegato de apertura. Sin embargo, ¿qué pasa si no coincidimos con fiscalía? Estamos atados a lo que diga fiscalía. Bueno, ciertamente el fiscal es quien tiene la carga de la prueba, ¿no? Entonces, si fiscalía no va a poder sustentar la acusación en el juicio oral, muchas veces puede que se caiga el caso, ¿cierto? Pero otras veces puede que no, porque acuérdense que a diferencia de el código pasado, este nuevo código permite que, pese a que se haya determinado que no existe una responsabilidad penal en el juicio, tranquilamente el juzgado, el colegiado, podría determinar que sí ha existido un daño y que este daño es de naturaleza civil, y podría, pese a existir una sentencia absolutoria, podría perfectamente establecer o determinar el pago de la reparación civil, ¿no? Pero claro, si nuestra patrocinada, nuestro patrocinado es la víctima que quiere justicia, evidentemente que con la reparación civil no va a quedar satisfecho, ¿no? Y por lo tanto, pues tendríamos que pedirle al fiscal que pueda apelar, porque quien puede apelar respecto de la pena es finalmente el Ministerio Público, ¿no? Yo he tenido casos en los que ha continuado el proceso únicamente con la pretensión civil. De repente se absolvió de los cargos al procesado, al acusado, y sí fijaron una reparación civil y no estábamos conformes y nosotros apelamos, de tal manera que solamente lo que se apela es el término respecto a la pretensión civil o al monto de la reparación civil determinada. Bien, continuemos con la clase. ¿Cuál es la utilidad de la teoría del caso? La teoría del caso, primero, nos permite realizar un análisis estratégico y programático del caso, ¿no? Como les dije, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, nuestra teoría del caso nos va a permitir ver qué elementos de convicción son necesarios para respaldar
o sustentar nuestra postura. O también, si es que tuviésemos varias hipótesis, qué elementos de convicción van a ser necesarios para ir descartando una u otra hipótesis inicial que nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces nos permite ver el caso de manera más global, por así decirlo. Ahora, no solamente nos va a servir al inicio de la investigación, la teoría del caso, para realizar un análisis estratégico y programático del caso, sino también nos sirve para el momento del propio juicio oral, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si es que soy parte de la defensa y me toca contrainterrogar a algún testigo, obviamente que le voy a hacer preguntas que vayan acorde a mi teoría del caso o que puedan sustentar o corroborar mi teoría del caso, ¿no? Y voy a tener cuidado de repente de no hacerle preguntas al testigo que, por el contrario, en vez de favorecer mi postura o mi teoría del caso, sirvan para acreditar aún más la teoría de la fiscalía, ¿no? Pero me sirve en todas las etapas, como pueden ver, no solamente en el inicio para ver qué diligencias voy a solicitar que se realicen, sino en el momento del propio juicio para saber de qué manera voy a contrainterrogar. También nos podría servir para ver cuál va a ser el orden que van a tener las declaraciones, ¿no? Tranquilamente nosotros al inicio del juicio podríamos determinar que los testigos que hemos ofrecido vayan en un determinado orden para que el juzgado pueda comprender los hechos de mejor manera, ¿no? O podríamos de repente oralizar los documentos o solicitar al juzgado que se oralicen los documentos de determinada manera. Primero este documento, después este otro documento, ¿no? Después nos va a servir la teoría del caso para detectar las debilidades propias y de la contraparte. Muy importante, ¿no? Porque si yo tengo la teoría del caso, tengo una narración desde un determinado punto de vista de cómo han sucedido los hechos, pues yo voy a saber qué argumentos de repente no son tan fuertes desde mi perspectiva, ¿no? O qué argumentos o proposiciones fácticas no tienen de repente el elemento de convicción que los pueda sustentar, ¿no? Pero al mismo tiempo, la teoría del caso, que es plasmada básicamente en las disposiciones de inicio de diligencias preliminares, de manera más concreta ya cuando se vaya formalizando la investigación preparatoria y de manera mucho más concreta ya cuando pues se despliegue la acusación, pues voy a través de esa teoría del caso que está plasmando el fiscal, yo voy a saber cuáles son las debilidades de la tesis del fiscal, de la postura del fiscal, ¿no? Y evidentemente mis medios probatorios y mis intervenciones en el juicio o de repente en etapas previas van a ir dirigidas a atacar esas debilidades. En el ejemplo que les puse, por ejemplo, del Ministerio Público que pues sustenta la teoría del caso de que se ha cometido el delito de falsificación de documentos, pero no puede acreditar de qué manera ha sido el perjuicio, ni señala cuál ha sido el perjuicio. Entonces yo podría, a partir de esos hechos, pues solicitar al juzgado de investigación preparatoria o deducir una excepción de improcedencia de acción porque no se está cumpliendo con uno de los elementos del tipo penal, ¿no? Entonces he identificado cuál es la debilidad de la teoría del caso de la fiscalía y puedo yo valerme de esa debilidad para plantear algún mecanismo de defensa, ¿no? O podría no necesariamente plasmarlo a través de algún medio técnico de defensa como una excepción de improcedencia de acción, sino podría de repente solicitar al fiscal que se llame a declarar a tal o cual persona o solicitar que se recaben copias certificadas de un documento que pues sustentan nuestra postura y peor aún hacen ver cuál es la debilidad de la postura del Ministerio Público. Del mismo modo, la teoría del caso nos permite identificar los hechos relevantes del caso para organizar la información, ¿no? Entonces, a partir de nuestra posición vamos a ver qué hechos para nuestra postura son relevantes y qué hechos van a ser de repente neutros, vistos a priori, ¿no? O podrían ser hechos desfavorables. Y a partir de eso nos vamos a organizar
Vamos a ver qué documentos vamos a presentar, vamos a ver qué diligencias vamos a solicitar, ¿no? Del mismo modo, la teoría del caso permite identificar los elementos normativos de nuestro caso. A partir de cuál sea nuestra postura o nuestras posiciones fácticas, nosotros tenemos que encontrar cuál es el fundamento legal a estas proposiciones fácticas que nosotros estamos plasmando, ¿no? Si, como les dije, es, por ejemplo, una legítima defensa que una persona ha obrado de una determinada manera, causándole lesiones a un tercero para defender a una persona allegada, tendríamos que ver cuáles son los elementos normativos. Tendríamos que ver que ha sido para defender un bien jurídico de una persona allegada a nosotras, que ha sido de repente, nosotros no hemos, o nuestro cliente no ha iniciado la agresión, sino ha provenido del tercero. Tendríamos que ver que haya una racionalidad en los medios empleados para repeler aquella acción ilegítima, ¿no? Asimismo, permite identificar los elementos de convicción relevantes. Claro, si nosotros tenemos una postura o tenemos nuestra propia narración de cuáles han sido los hechos, vamos a ver cuáles son los elementos de convicción que existen en el expediente, en la carpeta fiscal, o que todavía no han sido presentados, pero que nos van a servir para sustentar nuestras principales proposiciones fácticas, ¿no? Y asimismo, otra utilidad podríamos decir que es que la teoría del caso nos sirve para elaborar los alegatos de apertura, clausura, establecer el orden de las pruebas, como ya les dije anteriormente, ¿no? Entonces, la teoría del caso no nos sirve solamente al inicio de la investigación o de repente en la investigación preparatoria, sino también nos sirve en la etapa de juzgamiento, ¿no? Porque a partir de nuestra propia teoría del caso vamos a armar cuál es nuestro alegato de apertura, cómo es que nosotros vamos a presentar los hechos frente al juzgador y cuál va a ser la pretensión que nosotros vamos a tener finalmente. Y asimismo, en el desarrollo del propio juicio, vamos a ir teniendo intervenciones de acuerdo a nuestra propia teoría del caso o para sustentar nuestra propia postura. Y finalmente nos va a servir para, pues, al momento del alegato de clausura, decir que, de acuerdo a las pruebas, nuestra posición o los hechos como se los presentamos inicialmente al juez o al colegiado han quedado suficientemente demostradas. Por lo tanto, se solicita, si somos defensa, la absolución, si somos pues parte del Ministerio Público, el fiscal, solicitaríamos finalmente la condena del acusado o los acusados. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? ¿No? Una teoría del caso tiene que ser, desde la perspectiva fáctica, única. ¿Qué quiere decir esto? Que es poco creíble, poco fiable y de repente denota una falta de seriedad si es que nosotros le propusiésemos, ya ha llegado el momento del enjuiciamiento, varias proposiciones fácticas, perspectivas fácticas al juzgador. Por ejemplo, si le dijésemos, señor juez, a lo largo de este juicio oral se va a determinar que mi patrocinado no se encontraba en la escena del crimen el día tal o el día que se le está acusando, ¿no? Pero si se determinase, o en el supuesto negado, que solemos usar esa palabra, en el supuesto negado de que sí se hubiese encontrado, esa persona, mi patrocinado, no fue quien disparó, ¿no? Pero si hubiese sido quien ha disparado, finalmente fue para proteger a una tercera persona que estaba siendo agredida. No, eso no es creíble para el juzgador. Entonces, si bien nosotros al inicio del proceso podemos tener una serie de hipótesis, estas hipótesis se tienen que ir depurando. Y al momento de repente si somos fiscalía, al momento de formular acusación, esa es la acusación o los hechos que van a quedar establecidos. No los vamos a poder cambiar. Y si somos nosotros
abogados de la defensa, evidentemente que al momento de contestar la acusación, de repente en un sobreseimiento, de repente en una excepción de improcedencia de acción, van a quedar también fijada o establecidos nuestra principal hipótesis o nuestra principal teoría del caso ya totalmente depurada. ¿Y qué pasaría con la acusación alternativa? Ustedes saben que el artículo 149, inciso 3 del Código Procesal Penal, establece que en la acusación el Ministerio Público puede señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto para el caso, de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal a fin de posibilitar la defensa del imputado. Si bien el Código Penal establece la posibilidad de que exista una acusación alternativa, sin embargo, esta acusación alternativa tiene que tener como parámetro los hechos que se han investigado en todo el proceso, ¿no? No puede variarme de manera drástica los hechos el Ministerio Público, sino lo que va a hacer el Ministerio Público de repente darle más relevancia a ciertos hechos. Va a coger, por ejemplo, el hecho 1, el hecho 2 y va a encuadrarlos en un determinado delito. Pero subsidiariamente, si no se pudiese acreditar este principal delito que está acusando, podría coger el hecho 1, el hecho 5, el hecho 6 y tratar de acusar de manera alternativa o subsidiaria otro delito. Por ejemplo, esto se podría dar en el delito de peculado y el delito de apropiación ilícita. ¿De qué manera? Si, por ejemplo, en todo el proceso, la investigación, el Ministerio Público, la Fiscalía, ha establecido que se habría cometido un delito de peculado respecto de una persona que se apropió de un determinado bien, y ese bien era de propiedad del Estado, ¿no? Entonces, si es que llegado el momento, el fiscal no ha llegado de repente a acreditar que existía un vínculo funcionarial respecto de el bien y la persona a la que está acusando, por ejemplo, si no se ha llegado a determinar de que pues existía una norma que lo hubiese puesto en custodia de los determinados bienes, podría subsidiariamente, en base a esos mismos hechos, de repente, pues, imputar hurto, por ejemplo, o podría imputar apropiación ilícita, ¿no? Es un ejemplo que podría suceder, pero lo que no tiene que cambiar es el marco fáctico en sí. El hecho sigue siendo uno, ¿no? El hecho sigue siendo de que hay una persona que se ha apropiado de un determinado bien y este bien era del Estado, ¿no? Entonces, el fiscal no me puede cambiar ese hecho en general, sino podría de repente, pues, dar una versión de los hechos para un determinado delito y de repente enfocar esos mismos hechos de manera distinta para plantear su acusación subsidiaria o alternativa. Otra de las características de la teoría del delito es que esta teoría debe ser permanentemente revisada hasta la determinación de la teoría definitiva, ¿no? Como hemos dicho, al inicio pueden ser varias hipótesis, pero a medida que se vayan recabando más elementos, más datos, más información, tranquilamente se podría ir descartando la hipótesis o podríamos ir nosotros complementando, ¿cierto? O de repente incorporando más información a nuestra teoría del caso, ¿no? Acá, por ejemplo, es muy importante, yo lo aplico de repente en mis casos, es que cuando nosotros tengamos una teoría del caso determinada, es bueno que lo compartamos con una tercera persona que de repente no está imbuida en el tema, ¿no? O un tercero X y le contemos el caso. Mira, tengo este caso, desde mi punto de vista, ha sucedido esto, esto, esto. Entonces, esta persona, como no está de repente contaminada con toda la información que nosotros podamos tener,
nos va a poder decir, mira, a mí me parece que tu teoría del caso o tu caso es débil o no es creíble respecto de este punto en concreto, ¿no? Entonces podemos siempre hablar nuestros casos con nuestros colegas, por ejemplo, ¿no? Con colegas que no participen directamente en el caso que nosotros estemos viendo, para que ellos nos den otro tipo de mirada respecto de nuestra propia teoría del caso, ¿no? Y nos puedan ayudar de repente a ver lo que nosotros no estamos percibiendo y a partir de ello ir corrigiendo ciertos datos, ¿no? La teoría del caso debe de ser simple. ¿Qué quiere decir que sea simple? Que pues no sea presentada en su determinado momento al juzgador como un hecho demasiado complejo y que se requiera pues de forzar de repente mucho la lógica para llegar a una determinada conclusión, ¿no? Entonces deben ser lo más sencilla posible, simple, digerible posible, ¿no? Y eso tiene que ver con que la teoría del caso debe de ser verosímil en abstracto, ¿no? O sea, dicho tal cual nuestra teoría del caso, tiene que ser para cualquier persona lógica, tiene que ser razonable, tiene que tener en cuenta los límites del razonamiento humano, ¿no? No podríamos, por ejemplo, nosotros presentar una teoría del caso ya en la etapa de juzgamiento diciendo, señor juez, en este estadio se va a probar de que pues el imputado o el acusado disparó esa arma a su esposa porque estaba en un proceso de hipnosis o estaba sonámbulo, ¿no? Entonces, ya de por sí ese relato no es verosímil en abstracto, ¿no? A menos que pues nosotros posteriormente determinemos con una pericia oficial o una pericia de parte de que sí ha sido así, pero ya se presenta como un hecho poco creíble, ¿no? Debe ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir que la teoría del caso sea autosuficiente? Que no solamente presente los hechos relevantes y los hechos que apoyan nuestra postura, sino también tendríamos que, de alguna manera, anticipándonos a nuestra contraparte, explicar o tratar de dar algún tipo de argumentación respecto de nuestros aspectos más débiles en nuestra teoría, ¿no? Por ejemplo, podría ser de que nosotros estemos alegando la inocencia de nuestro patrocinado en un caso de robo, ¿no? Entonces, nosotros decimos de que no ha sido esa persona la que ha cometido el hecho ilícito y nos vamos a anticipar al fiscal diciendo, si bien mi patrocinado estuvo el día de los hechos a una cuadra de la casa que se ha robado, por ejemplo, podría ser, pero hay que tener en cuenta que él se encontraba acompañado de tal y cual persona, los cuales van a venir a este juicio oral a corroborar de que estuvieron en todo momento con pues el acusado y que no cometió el hecho ilícito, por así decirlo, ¿no? Entonces, ser autosuficiente implica no solamente presentar los hechos que apoyan nuestra postura, sino tratar de explicar las debilidades de nuestro propio caso. Del mismo modo, la teoría del caso tiene que ser flexible. ¿Qué implica que sea flexible? De que no debemos de trazar una teoría del caso lo suficientemente o de repente lo determinantemente rígido que cuando se presente un nuevo dato o un nuevo suceso, nuestra teoría del caso en su conjunto se venga abajo, ¿no? Y no podamos ya cómo revertir esta situación, ¿no? Ahora bien, en este punto hay que tener en cuenta de que tratándose del Ministerio Público, el artículo 149.2 del Código Procesal Penal nos dice que la acusación se debe de referir a los hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se realice una distinta calificación jurídica. Es decir, si bien la teoría del caso debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevas situaciones que de repente se puedan presentar en el camino, nuevos datos, nueva información, tratando del Ministerio Público hay que tener en cuenta que hay un principio de congruencia, en el sentido de que la acusación que se va a desplegar
tiene que referirse a los hechos que se han plasmado en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? Tienen que ir acorde. Por eso muchas veces, por ejemplo, puede suceder de que la fiscalía está ante un determinado hecho, ¿cierto? Formaliza la investigación preparatoria y en el camino va viendo de que no solamente es ese hecho, sino que hay más elementos, más datos. Por ejemplo, si fuese violación sexual de una mujer, por ejemplo, ¿no? Pero en el camino se determinase de que pues la persona había violado en reiteradas oportunidades a la mujer, entonces tendría necesariamente la fiscalía que de repente emitir una nueva disposición ampliando los hechos de la primera disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, de tal manera que su acusación pueda estar o guardar correlato con todos los hechos que se han plasmado en las disposiciones anteriores o en las disposiciones de formalización o de repente en las disposiciones complementarias o que amplían los hechos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muy bien esto. Y finalmente, la teoría del caso tiene que tener suficiencia jurídica, ¿no? ¿Qué quiere decir la suficiencia jurídica? Que nuestros hechos, los hechos que nosotros vamos a narrar, las proposiciones fácticas, tienen que tener una justificación jurídica o un sustento jurídico y tenemos que explicar de manera lógica por qué es que estos hechos se podrían encuadrar en esta norma que nosotros estamos invocando. Pregunta para ustedes. ¿Es obligatorio que todas las partes elaboren una teoría del caso? A ver qué piensan, los leo en el chat. Por ahí nos dicen, sí, de hecho que sí. Sí, doctora, pues sí es obligatorio, doctora. Sí, para que el juez finalmente forme su propia convicción. Sí, tanto el fiscal como el abogado defensor. Sería lo ideal en virtud del principio de igualdad de armas. Sí, no necesariamente no. Nos ponen por ahí, sí. Hasta para el actor civil. Nos ponen, depende de cada uno, nos ponen por ahí. Sí, para enfrentar el proceso en audiencia. Ojo que teoría del caso no es sinónimo de alegatos de apertura. Ojo, sino nos puede servir si la teoría del caso, nuestra postura y nuestra metodología, nuestro plan de trabajo para sustentar finalmente nuestro alegato de apertura, pero no es lo mismo. Ahí para ver qué nos ponen más. En el chat no es obligatorio, porque el abogado de la defensa puede solo refutar la teoría del caso del fiscal, es muy importante y obligatorio, ya que con sus hipótesis van a demostrar durante el juicio la inocencia o culpabilidad del acusado. Sin teoría del caso no hay estrategia, nos pone ahí. Aplica la teoría del caso en recursos impugnativos, nos pone ahí. Doctora, aunque hay situaciones en las que no haya una teoría del caso, por ejemplo, cuando nuestro patrocinado quiere arribar a un acuerdo o terminación anticipada. Bien, en efecto, como algunos de ustedes veo que la mayoría ha dicho que sí, ¿no? Sin embargo, no es obligatorio que todas las partes elaboren una teoría del caso. Una teoría del caso en el sentido de tener un relato propio de lo que ha acontecido, ¿no? Quien sí está obligado a elaborar su teoría del caso, porque finalmente va a ser la teoría del caso la que va a pues exponer al momento del enjuiciamiento, es la fiscalía. La fiscalía tiene necesariamente que narrar cuál es el hecho delictivo que está imputando, ¿cierto? Esto implica que tiene que, por un principio de imputación necesaria, tendría que señalar cuál es el hecho en concreto, las circunstancias de lugar, tiempo, modo, etcétera. Tiene que señalar
cuál es el fundamento jurídico en cual se pueden encuadrar estos hechos y tiene que pues ofrecer los medios probatorios que sustentan esta postura, ¿no? Entonces, la Fiscalía como pues el obligado o el principal responsable de la carga de probar que un hecho es delictivo, sí o sí tiene que elaborar una teoría del caso, ¿no? Tiene que elaborar esa narración, tiene que circunscribir toda esa narración a un determinado, pues, elemento jurídico y tiene que presentar los elementos probatorios que sustenten esta postura. Sin embargo, la defensa no necesariamente va a plasmar una teoría del caso entendida como narración particular o personal o desde su propio punto de vista de los hechos, o narración alternativa a la que está dando el Ministerio Público, ¿no? Sino que va a depender mucho de cuál va a ser la estrategia de defensa que va a desplegar el abogado defensor, ¿no? Y en este punto es necesario pues hablar de cuáles pueden ser las estrategias de defensa que se pueden dar en un caso. Pueden haber estrategias de defensa activa, también llamada positiva, y pueden haber estrategias de defensa pasiva o negativa. ¿Y en qué se diferencian? En que la estrategia activa o positiva, pues sí, el abogado defensor va a tener un relato propio y alternativo o contradictorio al que tiene el Ministerio Público, ¿no? Si, por ejemplo, el Ministerio Público me dice, se ha cometido el hecho de robo porque tal día, tal persona, el acusado, estaba en su moto, ahora que está de moda esto de las motos lineales, está en una moto con otra persona y encontraron a un menor de edad que estaba con el celular en la mano, por lo que se detuvieron y con una pistola le arrancharon el celular. Podría ser esa la teoría de la Fiscalía. Entonces, si yo fuese defensa y de repente veo en base a los hechos que puedo desplegar una defensa activa o positiva, mi postura o mi teoría del caso contradictoria a la del Ministerio Público podría ser que no, ese día mi patrocinado estaba en otro lugar, estaba en una fiesta, estaba en una reunión, estaba en clases, estaba trabajando, estaba en otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser la defensa activa o positiva. Entonces, yo como defensa, evidentemente, si es que estoy dando esta versión de lo que ha acontecido, tengo que desplegar todos los actos de investigación necesarios para que se corrobore esa postura. Si esta es mi posición y nos encontramos en investigación preparatoria o nos encontramos en diligencias preliminares, podría solicitar, por ejemplo, al fiscal que requiera las cámaras de seguridad del lugar donde se pudo haber encontrado mi patrocinado a esa hora y ese día, ¿no? Podría solicitar al fiscal que llame a declarar a las personas con las que se ha encontrado mi patrocinado o con las que, o con quienes estaba mi patrocinado el día del supuesto hecho delictivo, ¿no? Entonces, esa es la defensa activa o positiva. Por otro lado, y en contraposición a la defensa activa o positiva, la defensa pasiva o negativa es cuando pues la defensa propia o el abogado se da cuenta de que no existen mayores elementos con los cuales nosotros podamos elaborar una teoría del caso alternativa y contradictoria a la del Ministerio Público, por lo cual nuestra postura va a ser de repente para cuestionar pues la investigación de la Fiscalía o de repente cuestionar los elementos de prueba que se hayan recabado hasta el momento, ¿no? Entonces va a depender mucho la posición que yo tome o la estrategia de defensa que yo tome de los propios hechos en sí, ¿no? Hay hechos en los que sí se puede realizar una teoría del caso alternativa y hay otros hechos en los que los mismos sucesos o la realidad no permiten
otro escenario, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de repente los delitos en flagrancia, ¿no? Bien difícil que yo pueda hacer en flagrancia una teoría alternativa. Difícil, pero no imposible, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una vez un caso que fue de un accidente de tránsito en el que la fiscalía evidentemente le estaba imputando a mi patrocinado que él con su carro había atropellado a un motociclista. Y este motociclista, producto del impacto, pues se había fracturado la pierna, lo habían tenido que operar, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la tesis de la fiscalía y ha sido en un momento de flagrancia. Ahí nada más llegó la policía, lo detuvieron, se hicieron determinadas pues diligencias, ¿no? Se recabó un video de seguridad que enfocaba la parte donde mi patrocinado se iba desplegando. Entonces, desde esa posición, sí parecía que mi patrocinado era quien había impactado al motociclista porque era en un cruce, ¿no? Sin embargo, basándome en la propia declaración de mi patrocinado, por eso es que es muy importante que nosotros al entrevistarnos con nuestros patrocinados, le digamos pues que nosotros somos tal cual como si fuésemos un médico o tal cual el cura, si quieren. Nos tienen que contar todo como ha sucedido, ¿cierto? Confiar en nosotros, decirnos la verdad, porque si nos mienten a mitad del camino podría saltar la mentira y pues toda nuestra teoría del caso se podría venir abajo, ¿no? Entonces, en este caso que les comento, mi patrocinado me dijo, no, yo iba a 10 kilómetros por hora a lo máximo porque estaba saliendo de mi trabajo y es la moto quien vino a toda velocidad y se fue, tanta era la velocidad que no pudo frenar y se fue desplazando por la propia inercia y ahí es donde se produjo el choque, ¿no? Eso es lo que me dijo. Entonces, si bien era un caso de flagrancia, yo sí tenía elementos en base a lo que me estaba diciendo mi propio patrocinado para intentar plasmar mi propia teoría del caso. ¿Y cuál iba a ser mi teoría del caso? Era que pues quien había producido el accidente de tránsito era el motociclista, ¿no? O podía ser también mi teoría del caso de que el motociclista había incurrido en un supuesto de autopuesta en peligro porque iba a excesiva velocidad por una vía que no debía de ir, ¿cierto? Porque las motos, según el reglamento de tránsito, deben de ir por el lado izquierdo, pero la moto iba a toda velocidad por el carril derecho, ¿no? Entonces, esa era mi teoría del caso y podía tranquilamente, pues, intentar, pues, recabar los elementos de convicción necesarios para sustentar esa teoría, ¿no? Entonces, va a depender mucho de los propios hechos, de la investigación que nosotros como abogados podamos realizar para ver si es que vamos a discutir con el fiscal planteándole una teoría propia o si vamos a cuestionar los elementos de prueba que pueda tener el fiscal o los mecanismos como está desplegando la investigación el fiscal, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que la labor de la defensa, si es que nosotros adoptásemos una defensa activa o positiva, nosotros estamos en la obligación de acreditar lo que estamos sosteniendo, ¿no? Si nosotros sostenemos que es una legítima defensa, bien, tenemos que acreditar que es una legítima defensa, no bastan nuestras propias alegaciones. Si nosotros decimos que es una autopuesta en peligro de la víctima, tenemos que acreditar, ¿no? No basta con que solamente invoquemos la norma o lo digamos, necesariamente tenemos que acreditar al momento de juzgamiento que nuestra postura se corrobora con elementos de convicción o con medios probatorios, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el recurso de nulidad 79-2008 Loreto, se estableció, este era un caso, por ejemplo, de violación sexual de menor de edad, y el abogado ahí señalaba de que había concurrido un error de tipo respecto de cuál era la edad de la menor en este caso, ¿no? Entonces, pues lo que dijo la Suprema es que la alegación del error de tipo respecto a la edad tiene que acreditarse en proceso,
no basta la sola invocación por la defensa del encausado, ¿no? Es lo que les estoy diciendo. Si nosotros vamos a plasmar una teoría del caso alternativa y contradictoria a la del Ministerio Público, estamos en la obligación de acreditar esa alegación. No basta simplemente con decir mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos. Bueno, tenemos que acreditar que no estuvo en el lugar de los hechos. ¿Y cuáles son los criterios a tener en cuenta para desplegar una estrategia de defensa pasiva o negativa? Hay que tener en cuenta varios puntos para nosotros ver si es que de verdad conviene o no conviene adoptar una estrategia de defensa pasiva o negativa. Lo primero tendría que verse si es que existen puntos débiles en la posición de la fiscalía, ¿no? Si es que, por ejemplo, no existe en la postura de la fiscalía o no se ha podido acreditar uno de los elementos del tipo penal, podría ser que nos convenga adoptar una defensa pasiva, ¿no? Siempre y cuando no exista manera de nosotros plasmar nuestra propia teoría del caso y acreditarla con elementos de convicción. Podríamos ver también si es que existen problemas de vulneración de garantías fundamentales a lo largo de la investigación, ¿no? Si, por ejemplo, el Ministerio Público ha accedido a datos personales, por ejemplo, de una cuenta del banco, los pormenores, los movimientos, y no ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, y es su única prueba, por ejemplo, entonces nosotros podríamos cuestionar un problema de vulneración de garantías o de derechos fundamentales, y tendríamos de repente, o sería mejor en este caso, o sería más conveniente adoptar esta defensa pasiva. También podríamos ver si es que existen contradicciones en las declaraciones de los testigos, no solamente contradicciones respecto de uno y otro testigo, ¿no? Sino contradicciones en la propia declaración de uno, ¿no? Si es que, por ejemplo, hubiese un testigo que dijese, sí, que yo he visto que ha sido el acusado quien pues ha cometido el delito de robo, ¿no? Y este robo hubiese sido, por ejemplo, un viernes a las 3 de la tarde. Podríamos de repente preguntarle al testigo cuál es su horario de trabajo y dónde trabaja, ¿no? Entonces, si nos dijese trabajo de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, entonces de repente podríamos hacer ver de que es poco creíble o existe una contradicción interna. ¿Cómo puede ser testigo de un suceso que se ha cometido en la calle y al mismo tiempo puede estar trabajando? No puede estar evidentemente en dos lugares a la vez, ¿no? Entonces ahí se podría apreciar una contradicción interna en la propia declaración del testigo. Y podrían haber, como les dije, también supuestos en los que existen dos testigos cuyas declaraciones son contrapuestas o son contradictorias. Entonces, si solamente el Ministerio Público tiene estas dos declaraciones o son sus principales medios probatorios para sustentar o intentar sustentar una responsabilidad penal, entonces podríamos nosotros optar de repente la defensa pasiva y pues abocarnos a cuestionar estos testigos, ¿no? O hacer ver al colegiado, al juzgado, de que existe esta contradicción. También podrían haber contradicciones en las propias pruebas, ¿no? Por ejemplo, piénsese en dos pruebas, ¿cierto?, que han sido presentadas, una en la que nos dice que se ha encontrado una huella del investigado en la escena del crimen, ¿no? Pero hay otra prueba de un video en la que se ve que el imputado o el acusado está en un determinado lugar y hora al momento en el que se estaba cometiendo el hecho delictivo. Entonces, esas dos pruebas son contradictorias entre sí. Entonces, si fuesen las únicas para sustentar la postura del fiscal, podríamos también asumir una defensa negativa. Y también tendríamos que ver si es que existen argumentos de exclusión probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían haber supuestos en los que de repente se ha obtenido la prueba de manera ilegal, ¿no? Si, por ejemplo, se ha estado, no sé, de repente se ha estado, pues, hackeando los correos, ¿cierto? O hackeando las conversaciones sin tener una determinada autorización judicial, o de repente si es que
pues ha existido un deserraje y allanamiento de parte del fiscal, y en segunda instancia la sala revoca la autorización que había recibido del juzgado. Entonces, si revoca la autorización, es obvio que todo lo que se hubiese recabado sería pues material que no podría ser empleado en la investigación o a lo largo del proceso. ¿Y cuál es la metodología para elaborar la teoría del caso? ¿No? Como les había dicho, si bien no existen normas para que nos digan cuáles van a ser los pasos que nosotros debemos de seguir para elaborar nuestra propia teoría del caso, doctrinariamente sí algunos autores como el chileno, que es el doctor Leonardo Moreno Holman, ha pues establecido una metodología o una serie de pasos que se podría seguir para realizar o elaborar una teoría del caso. Lo primero que nos dice es que se elabore un relato de los hechos, ¿no? ¿Qué quiere decir el relato de los hechos? Es nuestra propia narración de lo que ha sucedido, ¿no? Basándonos en los elementos de convicción que ya se han podido recabar hasta el momento, ¿no? Entonces, que se elabora nuestra propia narración, tratando de identificar los hechos relevantes y que apoyan nuestra postura, y de repente, pues tratando de justificar algunos eventos que sean pues plasmados en la teoría del caso de la contraparte, ¿no? Se tiene que identificar cuál va a ser la teoría jurídica, es decir, se tiene que establecer cuál va a ser la norma en la que yo voy a basar estos hechos, ¿no? Para esto es necesario también determinar que van a existir hechos que son pues relevantes y que apoyan nuestra teoría del hecho, o nuestra teoría del caso, perdón. Van a haber hechos que son negativos o contrarios a nuestra teoría del hecho, y pueden haber hechos que sean neutros, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean neutros? Que vistos de manera a priori no corroboran ni una ni otra posición, pero de repente más adelante podrían ser un dato decisivo y relevante para el caso, porque lo pueden armar respecto de otros elementos que se puedan presentar, ¿no? Se tienen que hacer la identificación de las proposiciones fácticas del caso, que vienen a ser las frases, ¿cierto?, que mejor resumen los hechos, y que estas frases o estas proposiciones nos van a servir para ver de qué manera se pueden o con qué elementos se pueden corroborar estas proposiciones fácticas, ¿no? Con qué elementos de prueba. Tenemos que buscar y seleccionar los medios de prueba que acrediten la teoría, ¿no? La teoría del caso. Y tenemos finalmente que identificar las debilidades del caso. Para identificar las debilidades del caso es necesario que nosotros conozcamos muy bien el tema, sepamos de qué se trata, los pormenores, realicemos nuestra propia investigación, pero también es necesario que nosotros analicemos y conozcamos a detalle cuál va a ser la teoría de nuestra contraparte, ¿no? Para, en base a ello, identificar cuáles son los puntos flacos, los puntos débiles de nuestra posición, y también identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la otra parte, para tratar nosotros de repente de pues disminuir el impacto que puedan tener en el juzgador, ¿no? Si, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una declaración que es fundamental para el caso y con la cual acredita por ejemplo, que el acusado ha estado en el lugar de los hechos y que es el autor del presunto hecho delictivo, pues si esa declaración es importante, nosotros podríamos de repente tratar de hacer ver de que existe un elemento de incredibilidad subjetiva del declarante, ¿no? Por ejemplo, que tiene algún tipo de enemistad con el acusado. Podría ser una forma de, pues, golpear la posición del Ministerio Público en uno de los aspectos relevantes para ellos y que nos hacían daño a nuestra postura o posición respecto del caso. Ejemplos de la teoría del caso. Acá les traigo un ejemplo frente a la noticia criminis. Por ejemplo,
si es que los hechos fuesen los siguientes. Después de protagonizar una pelea, Roberto fue gravemente herido por Juan, produciéndose su deceso camino al hospital. Ese es el hecho que se tiene. La noticia criminal es esa, ¿no? De repente la postura o la teoría inicial, la hipótesis inicial de la fiscalía podría ser que se ha cometido el delito de homicidio simple. Ahí estamos viendo cuál es el elemento jurídico, que es el artículo 106 del Código Penal, que este homicidio simple habría sido cometido por Juan en agravio de Roberto, y lo cual se podría sustentar de repente con la necropsia de ley y las declaraciones de quienes están presentes, ¿no? Por nuestra parte, si de repente fuésemos defensa, abogados de la defensa, podríamos de repente plasmar como la primera hipótesis es que la muerte de Roberto fue producto de una legítima defensa, estamos invocando la norma, ¿cierto? Ya que Juan ejerció esta legítima defensa, en tanto estaba viendo que Roberto estaba agrediendo a su esposa, quien además era la hermana de Juan, ¿no? Entonces, estas podrían ser nuestra primera hipótesis o hipótesis inicial. Entonces, si esta fuese nuestra hipótesis inicial, tendríamos que trazar cuál va a ser nuestra estrategia, cuál va a ser la metodología que vamos a seguir o nuestro plan de trabajo a lo largo de la investigación. Si esta es nuestra hipótesis, nosotros, por ejemplo, como defensa, tendríamos que solicitar la declaración de la esposa, ¿cierto? Tendríamos que solicitar de repente las declaraciones de algunos testigos que hayan podido ver cómo se inicia toda la pelea. Si es que hubiesen videos, también podríamos solicitar los videos desde antes de que se inicie la pelea. De repente se podría ver la agresión que estaba sufriendo la esposa en manos de Roberto, ¿no? Esa podría ser nuestra estrategia, el plan que vamos a seguir, ¿no? Y por nuestra parte nosotros también podríamos ir tranquilamente al lugar donde han sucedido los eventos, ver las cámaras, solicitar las copias de seguridad, ¿no? Siempre y cuando nos lo quieran brindar. Ahí viene un cuestionamiento respecto a la defensa, ¿no? O una debilidad respecto a la defensa, porque siendo el Ministerio Público quien monopoliza la acción de investigación o la investigación, el Ministerio Público pues tiene más ventaja respecto a la defensa, ¿no? Porque puede conseguir con mayor facilidad, ¿cierto?, todos los elementos de convicción que considere pertinentes, ¿no? Entonces, esa es básicamente la teoría del caso que nosotros podríamos manejar y cuál es la estrategia de defensa que nosotros podríamos trazar a futuro, ¿no? Ver qué diligencias nos convienen, de qué manera podríamos preguntar en las declaraciones a los demás testigos, etc., ¿no? Ejemplo 2, ya este ejemplo es frente a un juicio oral. Los hechos son los siguientes. El día 13 de agosto de 2019, al promediar las 11:30 de la noche, María fue interceptada a una cuadra de su casa por un hombre encapuchado que, empleando un cuchillo, la violó sexualmente, aprovechando que existía un callejón con poca luz y desolado. Esos son los hechos en concreto, ¿no? Entonces, la teoría del caso que podría manejar la Fiscalía es que el día 13 de agosto de 2019, al promediar las 11:30 p.m., María fue interceptada a una cuadra de su casa por Rubén, su vecino, quien empleando un cuchillo la obligó a tener acceso carnal por vía vaginal, cometiendo el acto ilegal en un callejón donde había escasa iluminación y estaba desolado. Si bien Rubén iba encapuchado, María lo pudo reconocer por una cicatriz que tenía en el brazo, y los hechos se van a sustentar con la declaración de María, el certificado médico legal, la declaración de unos vecinos que socorrieron a la agraviada, etc., ¿no? Y nuestra teoría del caso, si es que nosotros hubiésemos adoptado una defensa activa, podría ser que el día 13 de agosto de 2019 a las 11 p.m., Rubén se encontraba en su casa con su familia, celebrando el cumpleaños de su progenitor, lo cual se va a acreditar con las declaraciones de los familiares y las fotos y videos de la fiesta, ¿no? Entonces, esa podría ser la postura de la defensa, ¿no? Y partiendo de la postura de la defensa, por ejemplo, si esta fuese la teoría del caso, si esta teoría del caso fuese empleada en el alegato de apertura, esto podría servir, por ejemplo, al Ministerio Público para trazar cuál va a ser la línea de defensa, cuál va a ser la línea del interrogatorio
o contrainterrogatorio que va a seguir para pues golpear la teoría del caso de la contraparte, ¿no? Si son los familiares quienes van a ir a declarar, tranquilamente, por ejemplo, el fiscal podría ver cuáles son las debilidades del caso y podría preguntar, por ejemplo, si en todo momento estuvieron con Rubén, ¿no? O podría preguntar si Rubén tiene una cicatriz en alguna parte del cuerpo, ¿no? Podría ser. Entonces, estos datos, ven cómo sirve a una y otra parte, sirve que sepa la teoría de su contraparte para poder trazar una línea de defensa o para poder trazar las estrategias que van a seguir en distintas etapas del proceso, no solamente en la investigación preparatoria, sino también en la etapa de juicio oral para ver de qué manera se va a realizar el examen o contraexamen a los testigos. Y también, obviamente, va a servir para los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Bien, ahora vayamos a la ronda de preguntas. Excelente, doctora. Estimado participante, pueden levantar su manito y pues encantado en poder activar su audio. Excelente, doctor Alberto, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctora, muy buenas noches. Felicitarla por su brillante ponencia didáctica. Una pregunta. ¿Qué relación existe entre la teoría del caso y la teoría del delito? Porque incluso hay magistrados supremos que consideran que no debe hablarse de teoría del caso porque no está en el Código Procesal Penal, lo que en el fondo es teoría del delito. Y si lo puede explicar a través de un ejemplo. Gracias. Gracias, colega, por sus palabras y por su participación. Bien, como lo dije, la teoría del caso y la teoría del delito no son conceptos que se contraponen, sino podrían ser conceptos que se interrelacionan, ¿no? Mientras que la teoría del caso va a ser pues, la estrategia que yo voy a seguir o la metodología o el plan de trabajo que yo voy a seguir a lo largo de todo el proceso para de repente ver qué actos voy a poder realizar o qué investigaciones voy a poder realizar o qué mecanismos voy a solicitar para acreditar una determinada postura. La teoría del delito, por su parte, sirve únicamente para ver si una acción constituye un hecho delictivo, ¿no? Entonces, la teoría del delito es una herramienta conceptual, ¿no? Mientras que uno es la herramienta de trabajo, el plan de trabajo, la metodología que nosotros como, pues, defensores o como Ministerio Público vamos a seguir en todo el proceso penal, la teoría del delito es una herramienta conceptual, ¿no? Que nosotros lo podemos usar en cualquier momento para ver si es que un hecho se cumple con todos los elementos, ¿cierto?, de la norma para poder ser considerado como un evento delictivo, ¿no? Entonces, como les decía, si bien la teoría del caso tiene determinados elementos como su elemento fáctico, su elemento jurídico y su elemento de medios probatorios o probatorio, la teoría del delito únicamente se basa o es un análisis doctrinario respecto de si se ha cometido un delito o no, por lo cual la teoría del delito únicamente se basa en el análisis de si la acción es típica, si la acción es antijurídica y es culpable, ¿no? Entonces, eso básicamente se circunscribe a la teoría del delito. En cambio, la teoría del caso es todo aquello que va a hacer el abogado defensor para corroborar una determinada postura o para poder construir y sustentar una determinada postura. Excelente, doctora. Doctor Manuel, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Audiópolis. ¿Cuál es su consulta?
Doctor Manuel, nuevamente activó su audio. ¿Sí? Doctor Manuel. ¿Ahora sí? Excelente. ¿Cómo está, doctor? Ya. Qué gusto. Doctora, buenos días, buenas noches, perdón. Sí. A ver, Buenas noches, colega. Lo escuchamos. sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quien dice sobre que la teoría del caso, que hay que olvidarnos de la teoría del caso es el magistrado San Martín, César San Martín, pero él lo dice pues porque como Supremo, ellos están más pegados al tema de la doctrina, ¿no? De lo que está en el Código Penal. Pero definitivamente un abogado litigante, en mi caso, defensor, si yo no domino la teoría del delito, bien difícil es que yo pueda concretizar una teoría del caso en base, en pro de la defensa de mi cliente. Porque la teoría del delito tiene que ser vista como filtros. O sea, si es que nosotros no pasamos los filtros de la tipicidad, de la culpabilidad, de la antijuricidad, de la punibilidad, nosotros no vamos a poder llegar y nuestra teoría del caso se va a caer cuando hagamos nuestros alegatos de clausura o alegatos alegatos de apertura o alegatos de clausura, y como lo puso hace un momento, si era obligatorio la teoría del caso. La teoría del caso para la defensa no es obligatorio, es facultativo, porque pues uno cuando hace estrategia de defensa, uno puede actuar activamente o pasivamente. Definitivamente, de acuerdo a cómo lo manejes. Y, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, un recurso de casación ante la Suprema, el que recurre, por ejemplo, ¿no? Es el que primero habla, la parte de que defiende de la parte acusada. Y la otra parte, la parte civil, defiende la sentencia nada más. O sea, ellos van en un tema agazapado, ¿no? Por eso que la conexión entre teoría del delito y teoría del caso va de la mano de todas maneras. Esa era mi reflexión. Sí, colega, tal cual lo ha explicado usted, o sea, ambos instrumentos, ambas herramientas nos van a servir a nosotros como, no solamente como abogados defensores, sino con mayor razón a la fiscalía, ¿no? Porque por un lado nosotros tenemos que ver cuál va a ser la estrategia, es decir, de qué manera yo puedo afrontar este proceso, qué actos me van a servir para corroborar o descartar una determinada hipótesis, pero a la par tiene que también nos sirve la teoría del delito para nosotros ver si es que este hecho que se ha denunciado es un hecho típico, antijurídico y culpable. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me han denunciado un hecho que es socialmente reprochable, pero que no cumple los elementos de la tipicidad? Es obvio que la fiscalía ya no va a, pues, investigar este caso, ¿no? Sino podría de repente archivarlo incluso liminarmente, ¿no? Pero si es que el fiscal no conoce, el abogado no conoce la teoría del delito, podría incluso pues el proceso alargarse de manera innecesaria. Sucede mucho, por ejemplo, en los casos en los que los juzgadores de repente todavía no están adoptando en su mayoría la teoría de la imputación objetiva, en el sentido de que sea ese filtro que pueda servir para que nosotros podamos ver de que una conducta es penalmente relevante, ¿cierto? Y que, pues, con ese comportamiento, una determinada persona se ha extralimitado de su rol estereotipado o de su rol social, ha incumplido ciertas normas que determinaban su rol social, y de tal manera que ha generado una potencial puesta en peligro, ¿cierto? Que se ha traducido en un resultado, ¿no? Entonces, si es que nosotros no conocemos esta parte de repente de la imputación objetiva y somos fiscalía y somos juzgado, podríamos señalar que pasen o no sobreseer el caso en su determinada etapa y hacer que pasen a juicio oral, ¿cierto? Comportamientos que a todas luces son
comportamientos atípicos desde la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Por eso es que muchas veces llegan los casos a la Suprema y la Suprema recién dice, no, este comportamiento, por ejemplo, se basa en un principio de confianza, y si se basa en un principio de confianza, se excluye la tipicidad, ¿no? Pero si es atípico, no tendría por qué llegar a esta instancia de una sentencia, sino que podría bien haber sido advertido en la etapa de investigación preparatoria, de repente a través de una excepción de improcedencia de acción por la propia defensa, o pues por un requerimiento de sobreseimiento de la propia fiscalía, ¿no? Entonces, todos los conceptos son importantes en el mundo del derecho, no solamente la teoría de la imputación objetiva, sino también la teoría del delito, sino también la teoría del caso, entendiéndolo como la metodología organizada que nosotros vamos a seguir o los pasos que nosotros vamos a seguir para, pues, armar un caso fuerte, un caso sólido y poder, pues, recopilar todos los elementos de prueba que puedan sustentar este caso. Excelente, doctora. Doctor Efraín, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Nuevamente, doctor Efraín, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Ya, ¿se logra escuchar? Ya, buenas noches, doctora. En relación a la teoría del caso, ¿qué es lo que frecuentemente, por decir así, por la parte quizás del investigado, qué tanto puede influir el relato que quizás ellos nos puedan decir o contar? Porque, bueno, como sabemos nosotros en la realidad, hay muchas veces en la cual pues nuestro cliente no nos llega a decir pues no, la verdad en un total, en un 100%, quizás por conveniencia propia o quizás por temor a algo. Entonces, si nosotros nos vamos a dejar quizás llevar ante su declaración de nuestro cliente, y a través de ello nosotros vamos a tratar de formar una teoría de caso, entonces, ¿qué tanto va a influir quizás, ¿no? La verdad por parte quizás de nuestro cliente, para que quizás en un posterior no se caiga pues nuestra teoría del caso, ¿no? Esa sería la pregunta. Gracias, doctor. Gracias por su pregunta, colega. Bueno, sin duda es importante lo que nos pueda decir el investigado, el denunciado, respecto a cómo sucedieron los hechos, porque de repente puede ser el principal protagonista del supuesto en sí o del suceso en sí, ¿no? Entonces, si es que él ha sido el principal protagonista, si solamente se encontraba él y la víctima en el lugar de los hechos, es evidente que es la persona llamada a darnos mayores luces como para que nosotros tracemos nuestra estrategia de defensa, ¿no? Si, por ejemplo, nos dice de que pues tuvieron relaciones sexuales pues fueron consentidas con la víctima, poniéndonos en este caso de que se esté investigando el delito de violación sexual, ¿no? Entonces, la postura de nuestro cliente fuese de que sí han tenido relaciones sexuales, pero que estas han sido con pleno conocimiento, ¿no? Entonces, si nos dice eso, pues nosotros, a partir de ese relato, podríamos trazar nuestra estrategia de defensa, de repente solicitando, si los hechos han sido ahí nada más, solicitando que nuestro patrocinado pase por un reconocimiento médico legal, o se le puede examinar para ver si tiene algún golpe, algún arañón, para ver si es que la víctima ha opuesto algún tipo de resistencia, ¿no? También solicitar que la propia víctima pase por un determinado examen médico legal, ¿no? Pero si se determinase, por ejemplo, que la víctima tiene moretones, tiene arañazos, es obvio que la teoría que nosotros vamos a estar planteando inicialmente se va a venir abajo, ¿no? Por eso es importante, por un lado, hablar y tratar de pues que nuestro cliente se abra lo más que se pueda con nosotros, ¿no? Sea sincero. Pero si pese a ello no lográsemos esa sinceridad del cliente, también tendríamos que hacer nuestra propia investigación antes de adoptar una u otra teoría del caso, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer nuestra propia investigación? Revisar absolutamente todo lo que hay en la carpeta fiscal, de repente ir a entrevistarnos con algunos testigos, recabar las imágenes de
de seguridad que pueden existir, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que hacer nuestra teoría del caso en base a lo que nos pueda decir el cliente, que muchas veces, como bien lo ha señalado, puede estar mintiendo, sino tenemos que basarnos en todos los datos que podamos tener, en todos los documentos que podamos tener, en todas las versiones o declaraciones que podamos tener de algunos testigos, ¿no? Entonces, a partir de todos esos datos, se pueden ir concatenando hechos que son relevantes y que de repente van a ser inamovibles, ¿no? Hay hechos que son inamovibles, por ejemplo, la muerte de una determinada persona, no se va a cambiar ese hecho, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer frente a ese hecho inamovible es ver ya no el suceso, porque no vamos a poder decir el suceso no se ha cometido, sino ver que nuestro patrocinado no ha sido quien ha cometido el hecho ilícito. O si lo ha cometido, de repente podríamos optar, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, porque tampoco la teoría del caso no se trata de pues tener una versión idealizada de los hechos y tratar de fraguar una serie de elementos de convicción. Cuidado, porque ahí se estaría sobrepasando el riesgo permitido de nuestra propia actividad como abogados, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es basarnos en los propios hechos objetivos que hayan acontecido, ¿no? Si fuese de verdad, si fuese una legítima defensa, por ejemplo, podríamos nosotros conseguir la declaración de los testigos, la declaración de los implicados, la declaración de la persona a la cual estaban agrediendo primigeniamente y que posteriormente a esa agresión recién nuestro patrocinador haya podido defenderse, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos para ver cuál es la teoría del caso que más nos va a servir, que más o que mejor explica los acontecimientos, porque tampoco podemos inventarnos los hechos cuando van a concurrir a declarar o cuando existen elementos objetivos, prueba material que va a refutar de manera contradictoria o de manera frontal nuestra teoría del caso. Excelente, doctora. Como dicen nuestros participantes, bastante didáctico. También nos dicen excelente ponencia, muy pedagógica. Y bueno, doctora, sí, su experiencia para nosotros como institución es fundamental y también para nuestros participantes. También nos están viendo nuestros amigos del Ilustre Colegio de Abogados del SANTA. También reciban el cordial saludo. Doctor David, finalizamos con usted, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, colega, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches. Doctora, brillante exposición. Quería saber una cosita. Tomando en cuenta que los silogismos jurídicos es adecuar los hechos constituidos en un caso a la interpretación abstracta de la norma, ¿no? Para preparar una argumentación jurídica de parte de los operadores de justicia. Se podría decir que plantear la teoría del caso es aplicar silogismos jurídicos para reforzar la postura, ya sea de los fiscales o ya sea de la defensa técnica. Es una parte, podríamos decir que es una parte, porque acuérdense que no solamente la teoría del caso se va a basar en silogismos jurídicos, sino también tiene que tener un sustento probatorio o elemento probatorio. Esto desde el punto de vista de que nosotros señalásemos de que la teoría del caso es nuestra propia versión de los hechos, ¿no? Que como hemos visto a lo largo de esta disertación, no solamente la teoría del caso va a ser una determinada versión de los hechos, sino va a ser todo el plan de trabajo o la metodología organizada que va a seguir cualquiera de las partes para ir construyendo su propia versión de los hechos y sustentarla a través de medios o elementos probatorios, ¿no? Entonces, podría ser una parte nada más, pero no agota el concepto de teoría del caso los silogismos jurídicos, sino que abarca mucho más, ¿no? Abarca los hechos, abarca la norma y abarca los elementos probatorios y nuestro plan que vamos a seguir de acuerdo a la narración que nosotros estamos
construyendo. Excelente, doctora. Doctora, tenemos al doctor Ernesto. ¿Con él podemos culminar, por favor? Sí, claro, Excelente, claro. excelente. Doctor Ernesto, muy buenas noches. Sí, Bienvenido a Oriápolis. ¿Cómo está, doctor? sí, en principio, muy buenas noches con la doctora y agradecerle por su exposición bastante didáctico, bastante claro, ¿no? Y la pregunta es lo siguiente, doctora. Doctora, ¿nos puede señalar, si bien es cierto que existe, que la teoría del caso es el plan, la estrategia, la metodología, la propia versión, ¿no?, de ambos opositores, tanto del Ministerio Público y de la Defensa? Doctora, ¿de qué manera podemos enlazarlo o de qué manera se puede aplicar dentro de la teoría del caso con relación a la prueba indiciaria, doctora? Muchas gracias, doctora. Gracias por su pregunta, colega. Bien, efectivamente, nuestra teoría del caso, si nosotros tenemos hechos relevantes, pero estos hechos no, o estas proposiciones fácticas no pueden ser corroboradas de manera directa con algún elemento de prueba, algún medio probatorio, nosotros vamos a recurrir a otros hechos que sí tienen cómo ser acreditados, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos 3 hechos principales, que son los relevantes A, B y C, pero no existen elementos de prueba que puedan corroborar estos hechos A, B y C, sin embargo, sí tenemos otros elementos de prueba que pueden acreditar los hechos D, E y F. Y a partir de estos hechos D y F, a través de una inferencia lógica, nosotros podamos de repente, pues, llegar a la conclusión de que sí se habría cometido el hecho porque otros hechos que si bien no son directamente los hechos que sirven de sustento para corroborar nuestra postura, sí se han cometido otros hechos y están suficientemente acreditados, ¿no? Entonces, de esta manera nos podría servir de repente para nosotros ver si es que existe o no existe una prueba directa de nuestra teoría del caso, ¿no? Es decir, en pocas palabras, la teoría del caso nos sirve respecto a la prueba, porque si nosotros no tenemos pruebas que acrediten de manera directa los principales hechos de nuestra teoría o los hechos más relevantes, tenemos nosotros que buscar los elementos de convicción o elementos de prueba que sí acrediten otros hechos de los cuales, haciendo una inferencia lógica, podríamos llegar a la conclusión de que sí se ha cometido o sí se ha realizado el principal hecho o el hecho relevante que sí forma parte de nuestra teoría del caso. Excelente, doctora. Ahora sí, culminamos la sesión. Doctora, bueno, antes de finalice, por favor, nosotros tenemos el diplomado de Derecho Penal, parte general y parte especial, la cual usted se encuentra en el staff de profesionales quienes van a dictar la sesión de clases. Doctora, ¿nos puede comentar un poquito más sobre de qué va a tratar su participación, por favor? Sí, Rider, muchas gracias. Bueno, voy a estar encargándome de disertar un poco, hablar, de repente a abrir un poco la polémica respecto al delito de feminicidio, ¿cierto? Vamos a abordar los principales pronunciamientos, los acuerdos plenarios que se han emitido, de repente algunos cuestionamientos al acuerdo plenario que haya podido haber, y voy a abordar de manera lo más didáctica posible y de repente abriendo un poco el debate respecto de este delito, ¿no? Después también me voy a encargar de lo que es el delito de daños, ¿cierto? En otra ponencia, otro día.
Y bueno, todos están súper más que invitados y pues espero que la clase de hoy haya sido del agrado de todos ustedes, que haya servido un poco de repente para dilucidar algunas dudas o para de repente abrir la inquietud para que puedan investigar más sobre el tema, ¿no? Y también quedan más que invitados para este diplomado que vamos a tener de Derecho Penal, parte especial. Muchísimas gracias, doctora. Estimados participantes, ya está en la invitación, el acceso es gratuito como todas nuestras clases. Y bueno, doctora, que tenga un buen fin de semana. Gracias por darnos la posibilidad de cada vez escuchar una excelente disertación de usted. Que Dios le bendiga en todo momento. Dígame. Muchas gracias, Rieder, a ustedes. Un abrazo para todos. Buenas noches.